somos el grupo número 4 y nos toca hablar acerca de la reforma educativa del 68. La reforma educativa de El Salvador se inició en 1968. El objetivo era superar las deficiencias que constituían los impedimentos mayores para lograr la meta que se había propuesto El Salvador, de apresurar el desarrollo económico a través de una mejor capacitación y utilización de los recursos humanos en la nación. La reforma educativa refleja el contexto social, político y económico del escenario que se está adoptando. Las reformas educativas no tienen lugar en un vacío social. La reforma educativa, como cualquier otra reforma institucional, está ligada íntimamente a otras opciones económicas y políticas fundamentales que están en la base de las aparentemente neutrales soluciones técnicas. La segunda reforma educativa fue la de 1968. La educación se somete a una nueva reestructuración con el objetivo de ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. Se le dio prioridad a la calificación de mano de obra de nivel técnico medio para integrarla a corto plazo al mercado de trabajo. Los sectores estratégicos fueron la educación, la agricultura y la industria. El general Fidel Sánchez Hernández, quien fue presidente de El Salvador entre 1968 y 1972, fue el que promovió la reforma educativa del 68 y mantuvo cierta continuidad hasta tiempos recientes. Se puede afirmar que aquel movimiento tuvo cierta aspiración de integridad, a diferencia de la de 1940, que se centró en aspectos cualitativos de la educación primaria. La reforma educativa del 68 fue un cambio profundo que afectó los niveles del sistema educativo, los métodos de enseñanza, las formas de aprendizaje, los planes y programas de estudio, las formas de evaluación, los sistemas de administración, la organización del personal docente y la filosofía de la educación nacional. Dicha reforma rompió radicalmente la estructura clásica y creó 4 niveles escolares relacionados con la edad del educando, como educación parvularia, básica, media, superior, universitaria y tecnológica. Algunos de los componentes de la reforma educativa de 1968 son los siguientes: cambio estructural en los estudios generales, expansión de la educación básica, diversificación y cambio estructural de la educación media, reforma curricular, televisión educativa, infraestructura escolar, bienestar estudiantil, bienestar magisterial, reforma administrativa, fundación de la Ciudad Normal Alberto Masferrer, fundación de la Escuela de Educación Física y fundación del Instituto Tecnológico Centroamericano ITCA. Reforma del 68. Era la segunda vez que se escuchaba hablar explícitamente de una reforma educativa. Esta fue promovida por el gobierno de Fidel Sánchez Hernández de 1968 a 1972 y que hasta la actualidad tiene cierta continuidad. Además, en este movimiento se tuvo cierta aspiración por una integralidad, a diferencia de la reforma de 1940, que solo se importó por aspectos cualitativos en la educación básica. Algunos componentes importantes en esta reforma fueron los cambios estructurales en los estudios generales. Aquí se estableció la educación básica de 9 años, subdivididos en 3 ciclos. Esto ya estaba como parcialmente establecido en la de 1940 y 1945, pero en ese momento se consideraba a la educación básica solo como una primera fase antes de la secundaria. Como segundo componente tenemos la expansión de la educación básica. Esta fue una estrategia para erradicar el analfabetismo, con la expansión de las escuelas en el área rural y con el mejor uso de las escuelas que ya estaban en el área urbana. También está la diversificación y cambio estructural en la educación media.
Aquí los años que se estudiaban en educación media se aumentaron a 3 años luego de la educación básica y además se ofreció diferentes modalidades para aportar un cierto nivel de calificación vocacional. La siguiente es la reforma curricular. A esta se refieren los programas y todos los contenidos que estaban antes en la reforma de 1940 y 1945, pues se les cambió ciertos aspectos, como le decía, en contenidos, actividades, objetivos y estrategias metodológicas, además de sugerencias metodológicas también. También otro componente fue la inserción de la televisión como recurso tecnológico. Y como último componente está el bienestar estudiantil, y aquí vienen implicados diversos programas de beneficio económico, como becas, exoneraciones y albergues estudiantiles. Explicaremos un poco más sobre cada componente. Primero, los cambios estructurales en los estudios generales. Esta reforma del 1968 fue una de las reformas más importantes de El Salvador. Fue promovida por el ministro de Educación de ese momento, Walter Beneke. Walter Beneke en una ocasión dijo que el objetivo de la reforma anterior de 1940 era formar archiveros humanos, pero que el objetivo de esta nueva reforma no era ese. Una de las medidas o cambios que más se criticaron fue los cambios en la educación media, ya que se alargó el tiempo. Además, en ese momento solo existían bachilleratos en ciencias, letras y matemáticas, por lo que las calificaciones vocacionales o técnicas solo se limitaban a la docencia, a la contaduría, a los servicios sociales en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Agricultura a la carrera de agrónomo. Además, todos estos cambios fueron muy radicales frente a problemas como que había muchos maestros que empíricamente estaban aprendiendo a ser maestros. También habían otros adormecidos y sin prestaciones, además de que en ese momento no se contaba con una infraestructura propia ni buena de los centros escolares. Una reforma de tal naturaleza pues tenía que tener mucho impulso para no ser detenida ni parada en medio del proceso, y tampoco pues ser detenida o vencerse por la oposición, que la mayoría fueron los maestros. Por lo que Andes, que era una asociación nacional de maestros, se manifestó en una huelga, en 2 huelgas, una en 1968 y otra en 1971. Sin duda, esta reforma fue una de las más importantes en El Salvador, ya que aportó una cierta modernización en el sistema educativo salvadoreño, también con las innovaciones para la época en el sistema educativo. En este video les hablaré sobre 3 puntos claves en la reforma educativa. En primer lugar, tenemos la reforma a la expansión de la educación básica. La reforma del año de 1968 fusionó la educación básica con la educación media, ampliando la base de estudios de 6 a 9 años que estaban divididos en 3 ciclos, los cuales estaban comprendidos por un primer ciclo y un segundo ciclo, que estos eran atendidos por un maestro, mientras que el tercer ciclo era atendido por 2 maestros, uno en el área de humanidades y el otro en el área de ciencias. La educación en esta parte se somete a una nueva reestructuración y su único objetivo era ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. En esta reforma hay una modificación en cuanto a la educación básica. Esta se ve obligada a un aumento de 6 a 9 años, y en esta parte se crean los bachilleratos diversificados y se imponen tácticas para reducir el analfabetismo en los mayores de 14 años. La nueva estructura apuntaba a transformar la realidad y satisfacer las demandas del desarrollo económico por medio de la modernización del aparato productivo, lo que traería el desarrollo social y por lo tanto el desarrollo sociopolítico. En segundo lugar, tenemos la diversificación y cambio estructural
de la educación media. Esta nos hace referencia a que la educación media no fue la excepción en cuanto a las problemáticas nos referimos. Al igual que los niveles ya antes mencionados, esta experimentaba algunas situaciones de cariz negativo. En el año de 1968, la educación media enfrentó problemas entre los cuales estaban los bajos niveles de cobertura y acceso, también un bajo presupuesto asignado que proporcionaba una atención adecuada al nivel en cuanto al material didáctico, docente, infraestructura, entre otros, y también la falta de atención por parte del Ministerio de Educación y del Estado. Esto debido a la situación social un poco compulsiva de ese entonces. Y por último tenemos a la reforma curricular. En ese entonces la reforma curricular se entendía como la capacidad del currículum por alcanzar los objetivos de los programas de educación y los programas culturales. Dichos objetivos tenían en primer lugar como una meta principal preparar al alumno para continuar sus estudios superiores. En segundo lugar, tenían fortalecer la imagen científica del universo, ya fuese físico o humano. Luego, complementar el desarrollo de las virtudes de la personalidad y por último, complementar la integración de la personalidad, tanto en lo personal como en lo social. A esto se debió la implementación de toda una serie de cambios en el currículum de los bachilleratos y la creación del bachillerato que ya anteriormente mencionaba, el bachillerato diversificado. Llegó el turno de hablar de la infraestructura en la reforma de 1968. Antes de 1770 en El Salvador no habían escuelas, según el arzobispo Monseñor Pedro Cortés. El resto del país, la estructura es administrada por sacerdotes, el fracaso de este sistema. 1808. Los datos sobre la educación son decepcionantes, 86 escuelas y 88 profesores en un solo país. De 165.278 habitantes, la mayoría de la población era indígena, necesitaba aprender un idioma corona. 1824. La Constitución Federal de Centroamérica estableció que el servicio educativo es por potestad del Poder Legislativo. No existe una instancia autónoma encargada de este rubro en particular. 1832. El primer intento sería por reformar la educación en El Salvador de conformidad con el primer reglamento de enseñanza primaria. Todos los pueblos de este país tenían que contar con una escuela administrada por una junta departamental con representatividad de la comunidad. Esto es un resumen de la infraestructura escolar en ese entonces, en la reforma de 1968. Inserción de la televisión educativa en la reforma de 1968. Vamos a ver un resumen de lo más importante que sucedió en esta reforma. Quizás uno de los componentes más destacables de esta reforma fue la creación de la televisión educativa cultural. En 1967, los presidentes latinoamericanos se reunieron en Uruguay con el presidente de los Estados Unidos para mejorar las relaciones dentro del hemisferio. En esa reunión, los asistentes se comprometieron a trabajar en áreas de modernización de la vida en América Latina. En el marco de la reunión, el presidente de Estados Unidos, en ese entonces, invitó a los presidentes de América Latina a su residencia temporal en Punta del Este y discutió la posibilidad de la televisión educativa. El presidente de los Estados Unidos estaba convencido de las virtudes de la televisión educativa y había propuesto un proyecto piloto en América Latina para poner a prueba la potencia de la televisión educativa, para acelerar el desarrollo de la educación y de los estudiantes en el área de tecnología y para tener una gran promesa y un gran futuro para El Salvador. El Salvador, con su tamaño, compartió un sistema de transporte relativamente bueno, dense a la población, su práctica universal del castellano parecía del país ideal para el plan piloto que el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, a mediados de 1968. El presidente Johnson llegó al país para unirse con sus colegas de la región.
Retomamos a la reforma administrativa de 1968. El Ministerio de Educación se rige legalmente por la Constitución de la República de El Salvador, en sus artículos del 53 al 61, y por la Ley General de Educación en cuanto a sus fines, objetivos, políticas, por la ley de la carrera docente y sus reglamentos, por la ley de educación superior, así como todas las leyes y los reglamentos relacionados con el funcionamiento de las entidades públicas que lo competen. El Ministerio de Educación registra el número de identificación tributaria para tomar esta reforma educativa en la ley docente. El sistema educativo de El Salvador tiene sus orígenes durante su periodo de independencia y el establecido en la República Federal de Centroamérica, cuando se decreta la instrucción pública bajo la supervisión del Poder Legislativo. Según Gilberto Avilés, este periodo estuvo caracterizado por una fuente de inestabilidad política que afectó la creación de una constitución que administrara la educación. De hecho, los logros más importantes se enmarcaron en la divulgación de métodos lancasteriano, que consistía en que los alumnos más aventajados enseñaran a los demás, y la creación del primer reglamento de las enseñanzas primarias del 8 de octubre de 1832. Voy a hablar sobre la participación del magisterio. En la década de los 70 estuvo caracterizada por el cierre de espacios democráticos, la pauperización de la mayoría, la represión discriminada y la elevación de violencia generalizada por parte de las instancias militares. Esta década también se caracterizó por la activa participación del sector magisterial. En 1960 inicia la consagración de una dictadura militar, aumenta la represión y recrudece la crisis económica. Los maestros se vieron afectados por la percepción de salarios, eran muy bajos y sus puestos de trabajo eran prácticamente inestables. Además, no tenían las prestaciones, por lo que los educadores se empobrecieron, a tal grado que los obligaron a organizarse y a lanzarse por las calles. Habían entendido que solo la unidad y la organización podría permitirles lograr sus demandas, protegerse y en alguna medida a la represión. Así es como se forma la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio, o por sus siglas Andes 21 de junio, en 1964. En 1968, Andes 21 de junio convoca la primera huelga magisterial con el apoyo de otros gremios organizados. En 1971, nuevamente los maestros salen a las calles, logrando movilizar a miles de obreros, campesinos, estudiantes. Algunos se integraron al FMLN y combatieron durante la guerra. Por su actividad fueron perseguidos. Según los datos de Andes 21 de junio, durante la guerra alrededor de 367 maestros fueron asesinados, 106 desaparecidos y 500 sufrieron encarcelamiento. La represión se dejó sentir también en el ámbito universitario. Ahora les hablaré sobre la guerra. Si para 1978 la asignación presupuestaria estatal al rubro educativo fue de 23.15%, el cual estaba dedicado principalmente a los niveles educativos más altos y de pago de salario. Con la guerra, el gasto de la educación decayó el 3.6% en 1980. Al finalizar el conflicto bélico, el presupuesto llegó a descender en 1992 un 1.5%. Esta política de ahorro se debió a que el gobierno asignó más del 40% de su presupuesto al ministro de Defensa y al ministro de Seguridad Pública. Con estas condiciones, el sistema educativo sufrió un fortísimo retroceso en todos los aspectos. El número de analfabetas fue ascendiendo por falta de infraestructura y por falta de empleo. Se estima que todavía en 1991 había cerca de 11.000 profesores desocupados. Se calcula que en 1980 se cerraron 877 escuelas, ya sea por ser destruidas o abandonadas. Se cerraron 3.265 aulas
lo cual significó que aproximadamente 1.542 profesores y 107.000 educandos fueran afectados. El cierre de aulas siguió en ascenso y en 1987 cerraron 198 escuelas, abarcando 733 aulas, que incluyen 24.756 estudiantes. Históricamente, El Salvador ha sido uno de los países que menos recursos se destinan por alumno. Sistema educativo. La educación en El Salvador fue un derecho básico, constitucional y en el Estado es el encargado de satisfacer las demandas educativas a sus ciudadanos. De acuerdo a la Ley General de Educación de 1990, en el título 3, capítulo 1, artículo 12, establece que El Salvador, la educación parvularia y básica serán obligatorias para todos y juntamente con la educación especial serán gratuitas cuando las imparta el Estado. El sistema se divide en educación formal, educación informal y se imparte de forma pública o privada. Los programas son elaborados por el Ministerio de Educación y por las escuelas privadas, que se rigen por los reglamentos del Ministerio. Estructura actual del sistema de educación. De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Educación de 1990, la estructura del sistema educativo formal está compuesto por 4 niveles, los cuales serían educación parvularia, educación primaria, educación media, ya sea bachillerato diversificado, y educación superior. A continuación vamos a desarrollar lo que trajo consigo la reforma del 68, entre las cuales se encuentran la cobertura educativa, la educación media y el plan decenal. La cobertura educativa trajo consigo la reforma del 68, dando un espacio a cada una de aquellas zonas que en un principio estaban marginadas con todo lo que había pasado previamente a la guerra. Tomando todo esto en cuenta, aquellas zonas se veían marginadas, excluidas de un modelo de enseñanza que fuera integral para aquellos niños que estaban en edades de poder recibir una educación apta y una educación que fuera eficiente para el desarrollo de ellos. Estas zonas en un momento rurales, olvidadas, con la cobertura de la reforma del 68, se dio una expansión en la educación, abarcando aquí estas zonas que estaban olvidadas, dando así también la oportunidad a nuevos maestros de poder ejercer en el campo laboral, tomando cada uno de los puntos en cuenta traídos por la reforma. La cobertura de una expansión a la educación media. En un principio, la educación estaba orientada a preparar a técnicos que ya deberían de ser instruidos en un modelo de enseñanza de 3 años, los cuales los preparaba ya para el campo laboral, la industrialización y la producción, y el otro que estaba orientado en prepararlos para la vida universitaria, para la educación superior. El plan decenal en rojo estuvo girando alrededor de 4 ejes fundamentales. 1. La formación integral, la cobertura educativa y la reforma institucional, acompañada también de un modelo de educación bien fundada en las instituciones respectivas. Tomando en cuenta del año de 1995 al 2005, el cual el plan estaba diseñado para desarrollarse en 10 años, donde los objetivos principales eran acabar con la educación que en un momento estaba orientada a fines que estaban ajenos al desarrollo e integralización de la sociedad.